Mi hija me aventó un pastel en la cara cuando me negué a dárselo de regalo. Mi casa. Ya es mío, gritó. Me llamo Henrietta Allwood, tengo 75 años. Tengo la edad suficiente para saber que mientras más viejo se vuelve algo, más fácil es para la gente olvidarse de que alguna vez fue importante. Y si alguna vez tu propio hijo te ha mirado directo a los ojos y te ha dicho: «Mamá, estás estorbando», entonces tal vez puedas entenderme. No cuento esta historia para justificarme. No estoy pidiendo que nadie decida quién tiene razón. Solo quiero hablar con la voz de una madre que un día entregó cada rincón de su casa, cada centavo de su pensión, cada comida caliente que tuvo, por personas que ahora la llaman una carga. Hay cenas donde nadie te aparta ni un plato. Habitaciones que antes eran tuyas, ahora llenas de cosas que nadie quiere. Momentos en los que te cachas pensando: si nadie me quiere aquí, ¿por qué sigo aquí? Antes me quedaba callada, creyendo que eso era amor. Pero el silencio, cuando se alarga demasiado, se vuelve una forma de que los demás se olviden de que tú también tenías un nombre. El pastel me dio de lleno en la cara. Con su betún de mantequilla y todo, el glaseado frío se me pegó en la nariz. Una mancha blanca resbaló por mi mejilla izquierda y cayó suavecito sobre la bufanda de lana que tejí el invierno pasado. No me lo limpié, no de inmediato. Me quedé ahí sentada un rato. No escuché nada más que risas dispersas, algunos tintineos de copas. Nadie se quedó en silencio. Nadie murmuró, ni siquiera un educado. Ay, hace años que no soy la anfitriona de mi propia mesa. Y esta noche, oficialmente, me sacaron de ella. Esta casa, una casa de piedra de 2 pisos al final de Willow Lane, fue construida en 1892. Todavía me acuerdo del olor a yeso viejo el día que mi esposo y yo nos mudamos. Ahora brilla con luces amarillas de esas que mandó poner de lila, con sensores de movimiento y música por Bluetooth. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar. La pared de ladrillo donde antes colgaba la foto de nuestra boda. La mesa de roble tallada que heredé de mi abuelo. Esta noche me sentaron en la mesa de los niños, una mesa plegable y frágil cubierta con un mantel desechable, atorada entre el fregadero y la puerta del jardín. Joannie fue la única que me volteaba a ver de vez en cuando. No dijo nada. Solo dejó una botellita de agua tibia a mi lado y se dio la vuelta. Ella sabe que ya no puedo tomar agua helada como los jóvenes. Era la cena de preestreno del Día de Gracias, una tradición de Delila. Le gusta probar todos los platillos antes, hacer como un ensayo general para sus amigos y vecinas del fraccionamiento, cuyos maridos siempre están de viaje. En banca. Yo solo horneo el pay de nuez. Nadie nunca se lo come. Muy dulce. Muy glutenoso, como dicen ahora. Parece que todos llevan un mes sin gluten. La casa olía a canela, velas carísimas y carne asada. Pero no del tipo que yo solía hacer, sino de esas frotadas con hierbas y glaseadas con miel en vez de salsa. En la mesa principal había una botella de vino tinto, con una etiqueta que decía Green State, Holiday Reserve. La volví a leer. Verde, no Allwood, como si la casa ya tuviera otro dueño. Como si yo nomás fuera una inquilina más. Troy levantó su copa, la chocó suavemente con la de Delila y luego dijo, lo bastante fuerte para que todos en la sala lo oyeran. Y que este año la herencia se actualice sin broncas. Asegurémonos de que todo esté transferido antes de que venza la fecha fiscal. Algunos se rieron. Yo no. Dejé el tenedor, me limpié la boca con la orilla de la servilleta y dije en voz baja, pero lo suficientemente claro como para que voltearan desde la mesa principal. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. La casa, todavía está a mi nombre. La cara de Delila se puso roja. Se levantó de su silla de golpe y caminó directo hacia mí. La sala se quedó callada. Hasta el jazz se detuvo cuando alguien sin querer rozó el control remoto. Siempre arruinas todo, dijo, más fuerte de lo necesario. Ya tenemos todo planeado. No tienes por qué preocuparte. No tienes por qué meterte. Y antes de que pudiera decir algo, el pastel el que yo horneé voló directo a mi cara. No me dolió. Solo sentí frío. Frío del glaseado congelado en mi piel.
Frío por como todos me miraban, como si fuera una sirvienta que acababa de tirar vino sobre el mantel nuevo. Troy soltó una risita forzada y dijo algo como: cada familia tiene su drama, ¿no? Alguien volvió a poner la música. El saxofón regresó, flotando en el aire como si quisiera tapar el silencio pesado que había dejado el grito de Delilah. La gente retomó los brindis. Algunos invitados se fueron discretamente a la otra sala, murmurando algo sobre revisar la cava de vinos para las fiestas. Delilah se quedó congelada, con las manos aún llenas de glaseado. Nadie me ofreció una servilleta. Tomé mi propia bufanda y me limpié la cara, lento. No lloré. Las lágrimas son algo que aprendí a guardar desde hace muchos años. Desde aquella vez que Delilah me pidió que no fuera a su junta de padres, porque decía que le daba pena. Me puse de pie. Nadie trató de detenerme. La silla rechinó un poco al raspar el piso de madera. Saqué un pañuelo de papel del bolsillo del abrigo y me quité el azúcar pegado de la barbilla. No dije nada. No vi a nadie. Joannie se hizo a un lado en silencio. No me tocó, no dijo nada, pero sus ojos. Sus ojos me dijeron algo. Algo que tal vez nunca se atrevería a decir en voz alta. Caminé por el pasillo. Ese mismo donde colgué los dibujos de la infancia de Delilah. Después, los de mis nietas. Ahora solo hay fotos de bodas. Delilah y Troy. Cada marco con la palabra verde. Comienza un legado. Un legado, y aún así, nadie menciona el nombre de quien lo comenzó. Antes de llegar a la puerta, me giré por última vez. Nadie me volteó a ver. Allá arriba, ya estaban de regreso con su carne asada, su vino, sus luces cálidas y sus risas fingidas. Vi la espalda de Delilah, su cabello rizado, el vestido de terciopelo rojo que yo misma le planché en la mañana. Dijo que tenía la cintura arrugada. Abrí la puerta. El aire frío me pegó de golpe. Olía a nieve, a pino mojado del jardín. Cerré la puerta despacito, sin prisa. Como si nada más fuera a tomar aire. Pero en el fondo sabía que cada paso que daba sobre ese pórtico de piedra, cada pisada en el sendero nevado, era mi manera de dejar atrás un papel que ya había interpretado por demasiado tiempo. Nadie me llamó. La puerta se cerró detrás de mí y, por primera vez, nadie salió corriendo. Ni siquiera me había quitado el abrigo cuando escuché mi nombre. No con un tono cariñoso. Me quedé paralizada. Una mano se me fue directo al cuello de la bufanda. Mi aliento se quedó suspendido en el aire frío mientras las voces se colaban por el pasillo. Las cortinas gruesas tapaban las ventanas, pero las paredes no eran lo bastante sólidas como para bloquear los susurros que se suponía que no debía escuchar. Los escuché. Primero la voz de Delilah. Firme, aguda, como una cuerda estirada a punto de romperse. Luego la de Troy, más baja, pero igual de decidida. Hablaban como si estuvieran planeando algo, y yo era la nota al pie. Henrietta no se va a resistir, dijo Troy, con una seguridad que me heló la sangre. Lo se suspiró Delilah. Guardé los papeles en el cajón de la oficina. En cuanto firme, listo. Me recargué contra la pared fría. Esto solía ser el estudio de mi esposo, pensé. Ahora es mi recámara. Hablaban de mí como si ya no estuviera. Como si no hubiera tallado cada ladrillo de esta casa con mis manos cuarteadas por los inviernos. Como si los recuerdos que colgaban de estas paredes, el bordado del otoño, la foto de boda desteñida, no fueran más que cosas por inventariar en una transacción legal. Me senté al borde de la cama, mirando la chimenea. El fuego seguía encendido por dentro, pero ya no calentaba lo que estaba ardiendo en mí. Me temblaban las manos. No de coraje. Era algo más profundo. Tomé el cuaderno que siempre tengo junto a la lámpara. Las hojas ya estaban amarillas, con las esquinas comidas por los ratones. Mi letra salía temblorosa, pero clara. Están intentando meterme a una residencia. Hay un documento de transferencia. No firmes nada. Leí esas palabras como si estuviera viéndome en un espejo. Y como si algo dentro de mí se encendiera de golpe, tomé el teléfono. Rosalind Mathers.
Su nombre seguía ahí, en mis contactos, después de tantos años. Abogada retirada. Vieja amiga. La única persona que estuvo conmigo durante la audiencia cuando murió mi esposo. Cuando el banco vino a embargar la casa por una deuda del hospital, ella no me cobró ni un peso. Solo me dijo: si algún día me necesitas, llámame. Escribí: si todavía ejerces, te necesito. No esperaba nada. Pero 15 segundos después, la pantalla se iluminó. Henrietta, escúchame. No firmes nada. Voy para allá. Me mordí el labio. En una casa llena de luces cálidas, ese fue el único mensaje que me hizo sentir que todavía existía. Nadie más decía mi nombre con fe. Colgué. Afuera, el viento silbaba bajito contra la puerta. La cortina seguía cerrada. Una luz tenue venía desde el pasillo. Vi la sombra de Joannie pasar, como reflejo sobre el agua. No supe si ella también escuchó lo que yo oí. Pero una parte de mí deseaba que alguien sí lo hubiera oído. Porque esta vez, no me iba a quedar callada. Me quedé quieta, en una habitación con cortinas pesadas y paredes gruesas, tratando de descifrar cada sonido que venía del pasillo. Pasos, lentos, con cuidado. Joannie, tal vez. Luego, otra vez silencio. La chimenea soltó un suspiro suave. El calor desparejo me rozaba las piernas temblorosas debajo de la manta de lana. Y unos momentos después, regresó la voz de Troy. Tranquila. Casi alegre. Necesitamos que firme antes del 1 de diciembre. Así todo queda listo antes de que cierre el año fiscal. Hablé con la oficina de Ensley. Puede meterlo como fideicomiso de beneficios familiares. Está limpio. No va a firmar, interrumpió Delilah. No es tonta. Solo es una señora mayor. Entonces hay que seguir el protocolo, dijo Troy. Programa una evaluación psicológica. Que el doctor firme el certificado. Declararla legalmente incompetente. Muchas familias hacen esto. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Fui enfermera. Yo conozco esos procesos. Sé cómo pueden quitarle a alguien sus derechos con un simple trámite, con lenguaje frío, con firmas bien cuidadas en papeles oficiales. Y sé que, si nadie dice nada, todo lo hacen por su bien. Me paré despacio. Ya no me temblaban las manos. Ya no me latía el corazón como tambor. Solo quedaba una cosa. Claridad. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa. Arranqué la hoja, la doblé en dos, y me la guardé en el bolsillo del abrigo. Luego volví a agarrar la pluma y escribí una línea más. Planean usar un fideicomiso de beneficios familiares para quitarme el control. Necesitan un dictamen médico. Verifica que doctor lo firma. Cuando bajé la mirada, noté una mancha de betún en la orilla de mi zapato. Un poco de mantequilla embarrada en el dobladillo del suéter. No me lo limpié. Me acordé de cuando Delilah se enfermaba de niña. De cómo me sentaba a su lado toda la noche, escuchando su respiración. De cómo cancelé mis turnos para quedarme con ella 3 días seguidos. Y ahora ella estaba planeando meterme a cuidados especiales, porque ya no estoy bien. Nunca lo vi tan claro. El celular vibró. Otro mensaje de Rosalind. Llego la mañana del 24. No le digas a nadie. Si te preguntan, solo di: necesito más tiempo para pensar. Asentí sola, sin decir palabra, como si ella pudiera verme a través de las paredes, a través de la oscuridad que llenaba ese cuarto que conocía tan bien. Me levanté, me quité la bufanda con calma y la colgué en su gancho, luego caminé hacia la cama. La habitación se sentía más grande. No era dolor. Solo, amplitud. Como despertar de un sueño largo, lento. Un sueño con una casa, una mesa, una hija que alguna vez fue agradecida. Apagué la luz y me senté otra vez, con la espalda contra la pared. Allá afuera, ellos seguían hablando. Seguían planeando. Pero esta vez, yo no me iba a quedar callada. Rosalind llegó con un viejo mapa. No para mostrarme el camino,
sino para enseñarme cómo desaparecer. Llevaba sentada casi media hora en una banquita, saboreando un waffle frío y oyendo la radio AM que hablaba de la primera nevada de la temporada. La mesa larga de madera estaba rayada, desgastada, como las arrugas marcadas en las manos de los viejitos. Elegí el asiento junto a la ventana, el que siempre tomábamos mi esposo y yo. Desde ahí alcanzaba a ver la placita donde los niños se aventaban bolas de nieve con los guantes todos empapados. Rosalín entró con esa misma postura recta de cuando íbamos en la prepa, su abrigo gris con cuello alto, el cabello plateado bien recogido. Se sentó sin decir palabra y puso sobre la mesa una bolsa de papel que todavía estaba calientita. Adentro venía un mapa dibujado a mano de Blue Hollow. No vine para decirte a dónde ir, soltó sin rodeos. Solo quiero recordarte que hay más de un camino, y no todos te llevan de vuelta a casa. No le contesté. Solo envolví mis manos alrededor de la taza blanca de cerámica, esa con el nombre del café impreso de lado. El aire olía tantito a canela quemada y a ese vapor que sale de los calentadores de aceite viejitos. Una parte de mí quería llorar. La otra, solo se quedó sentada ahí, en silencio, igualito que como estuve sentada tantos años en esa casa. Delila ya casi termina, dijo Rosalín. Revisé los papeles. Es el formato estándar. Solo falta tu firma y una evaluación psicológica. Seguro empiezan a presionar justo después del Día de Gracias. Asentí despacito. Encontré una copia. Troy la dejó en el cajón del escritorio, o eso creyó. Rosalín sacó su celular. Contacté a alguien. Silas Grant, investigador privado. Trabajó con la fiscalía. Es medio rudo, pero muy detallista. Te puede ayudar. Grabaciones, vigilancia, fotos, lo que se necesite. Volteé a ver por la ventana. La nieve caía despacito. Copitos blancos se deslizaban de lado, aterrizando en las bancas como si fueran notas que nadie escribió. ¿Crees que con una grabación baste?, pregunté. Si se hace bien, sí, me contestó. No me reí. Porque sabía exactamente cómo hacerlo. Llevo toda mi vida callándome cosas que debía haber gritado. La puerta del café volvió a abrirse. Entró Joanny, con su abrigo azul marino y el cabello recogido en un chonguito suelto. Miró alrededor, me encontró con la vista, y caminó hacia mí con paso tranquilo. Buenos días, dijo, y luego volteó a ver a Rosalín. Espero no estar interrumpiendo. Rosalín solo asintió una vez, con ese gesto medido suyo. Joanny dejó una bolsita de papel en el mostrador. Pasé por unos pastelitos para mis primos. Pero, creo que debo decir algo. Se sentó a mi lado, con las manos bien puestecitas sobre el regazo. Anoche escuché parte de una conversación. No todo, pero lo suficiente para saber que tú no eras parte del plan. La miré directo a los ojos. Sin reclamos. Sin preguntas. Y ella siguió. Para el cumpleaños de mi hijo, el año pasado, tú le mandaste un pastel y una tarjeta escrita a mano. Nadie en mi familia ha hecho algo así. Lo recuerdo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se acordaba de algo chiquito, y lo decía con el corazón. Joanny, dijo Rosalín con voz suave. Si de verdad quieres ayudar, necesitamos un testigo. Alguien que lo haya visto, que lo recuerde todo. Joanny asintió. Me voy a quedar. No sé mucho de leyes, pero sí sé distinguir entre lo correcto y lo que está mal. Me giré hacia Rosalín. Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Pero esta vez voy a dejar que ellos escriban el guión. Y luego que vivan con eso. Rosalín no respondió. Solo sacó el mapa viejo de la bolsa de papel y lo extendió con cuidado sobre la mesa. Las calles ya tenían otros nombres. Algunas casas ya no estaban. Pero la marca roja en la esquina oeste seguía ahí. Ese lugar solía ser la guardería de Delila. Nos llegamos a brincar clases aquí, dijo Rosalín con una medio sonrisa. Yo también sonreí. Ahora me estoy brincando mi propia vida. Nos quedamos sentadas un buen rato sin hablar mucho. Cada quien metida en sus propios pensamientos.
Pasé la yema del dedo por las líneas de tinta deslavadas del mapa. Un pueblito que juraba ya no tenía secretos. Pero aún quedaban rincones que no había pisado en años. Lugares donde alguna vez fui de verdad yo misma. Rosalind dobló el mapa y susurró. Me voy a quedar en Blue Hollow hasta que esto se termine. Asentí, como si fuera lo más natural del mundo. Nadie se queda aquí durante el invierno, a menos que sea por algo más fuerte que la lealtad. Por la verdad. Su celular vibró. Era un mensaje. Me lo pasó para que lo leyera. Silas Grant. Necesitamos un empujoncito, una cena. Una palabra mal puesta. Me quedé pensando. Y entonces recordé, Delilah había dicho que la verdadera cena de Acción de Gracias sería el 24. La otra, la del fin de semana anterior, era solo para amigos. Eso quería decir, otra reunión. Una última oportunidad. Pensé en cómo me ha estado viendo Delilah últimamente. Como si fuera un mantel viejo, de esos que ya no se ponen en la mesa cuando llega visita. Antes me hacía la tonta. Ahora me sentaba justo donde no podían ignorar lo que estaban haciendo. Joannie se levantó de pronto, como si le hubiera llegado un pensamiento. Si me necesitas, dijo, puedo hacerme la que no sabe nada, pero voy a estar viendo. Siempre ando en la cocina. Nadie le hace caso a quien sirve los vasos o levanta los platos. Pero yo sí me acuerdo de todo. No supe qué decirle. Solo la miré fijo. Joannie asintió una vez y salió del café. La seguí con la mirada a través del cristal. Y de repente me acordé de mi mamá. Esa mujer tranquila que vivió siempre a mi lado, y a la que nadie parecía notar de verdad. Gente como ella. Son la memoria viva de una casa. Rosalind se inclinó un poco, bajando la voz. Henrietta, si te vas a meter en esto, vas a necesitar una cosa. ¿Cuál? Paciencia. Sonreí. Pero no fue una sonrisa triste. Fue de esas que solo puede dar alguien que ya perdió demasiado. Paciencia, de eso me sobra. Lo que ya no tengo es una razón para usarla. Ella puso su mano sobre la mía, despacito. Un gesto chiquito, pero que me trajo encima un montón de recuerdos. Los sándwiches de crema de cacahuate. El rincón silencioso del fondo de la biblioteca de la secundaria. Volteé a ver la hora. 9:27 de la mañana. Afuera, seguía cayendo la nieve. En este pueblo, la gente pasa por tu vida como pisadas en la nieve. Aparecen y desaparecen en minutos. Pero esta vez, yo iba a dejar mi marca. Tomé un trago del café frío. Y me quedé viendo la nieve por la ventana. Van a resbalar. Todo lo que tengo que hacer es estar ahí cuando pase. Pusimos la mesa preciosa. Porque la cena de esta noche no era solo para comer. Era para jugar las cartas. Saqué el mantel de lino del baúl de cedro viejo. Los bordes cosidos a mano, color marfil. Un regalo de bodas de mi mamá, en 1953. Antes pensaba que solo lo usaría en ocasiones especiales. Y esta noche lo era. No por amor. Por el final de una mentira. Escogí la vajilla antigua, esa azul con blanco. Lo único que Delilah no había tirado o cambiado por algo más moderno. Pulí cada plato, cada tenedor. No por ellos. Por mí. Quería que el acto de esta noche saliera perfecto. Joannie ya estaba en la cocina. Esperando. Callada como soldado en guardia. No necesitábamos hablar. Ella entendía. Escuché el coche allá afuera, luego los tacones en la piedra. Delilah entró primero. Abrigo largo, vestido de seda roja, labial más oscuro de lo normal. Entró al comedor como si fuera a recibir un premio. Troy venía detrás, oliendo a colonia cara. Con los ojos recorriendo la habitación como si estuviera haciendo una auditoría. Órale, dijo Delilah. ¿Tú cocinaste todo esto, mamá? Fingía sorpresa. Le sonreí. Es Día de Gracias, ¿no? Se supone que todo debe estar completo. Troy soltó una risita. Eso, completo.
comida y decisiones. Nos sentamos. Joannie sirvió el vino. Green State. Un detalle pequeño, pero simbólico. Ya empezaban a marcar cosas con su nombre. Cosas que nunca les pertenecieron. La cena comenzó con pollo rostizado con miel. Luego puré de papa, ejotes con mantequilla. Y un pay de calabaza que sabía que a Delila le chocaba. Pero esa noche. Sonrió y comió como si todo estuviera perfecto. Conté algunas historias, chiquitas. Del invierno en que estaba embarazada de ella. Cuando esta cocina no tenía calefacción. Y me calentaba los pies con botellas de agua caliente. Me oían como si estuviera contando un cuento que no era suyo. Algo lejano. Entonces, Troy puso su copa sobre la mesa. Henrietta, creo que es buen momento para tocar algunos temas formales. Delila levantó la vista. Mamá, si ya estás lista. Podemos revisar los papeles. Nada más para transferir algunas cosas. Facilitar la gestión. Los miré directo a los ojos. ¿Y qué cuarto pensaban remodelar primero? Troy parpadeó. Delila se rió. El tuyo, por supuesto. Lo vamos a convertir en una cava. Estilo clásico. Estas paredes de ladrillo son perfectas. Te vas a la residencia, ¿verdad? Ese momento fue como una cuchilla delgada sobre la piel. No cortó. Pero dolió. No me moví. No hizo falta. Sabía que, detrás de la cortina de la cocina, Silos ya estaba estacionado afuera. Con los audífonos puestos. Grabando todo desde el micrófono escondido bajo el trinchador. Cada palabra ya estaba guardada. Delila me rellenó el vaso de vino. Su voz más dulce que nunca, como jarabe. Mira, mamá. Todo es más fácil así. Tú solo descansa. Nosotros nos encargamos de todo. Tus bienes, quiero decir. Así las familias ya no se pierden con la burocracia. Dejé el tenedor. Me limpié la boca despacio. No por enojo. Sino porque estaba a punto de decir algo que nunca creí que diría. Puse las dos manos sobre la mesa. Y fijé la vista en la vela que parpadeaba con la brisita que entraba por la ventana. La llama no se apagó. Pero titiló. Como si también estuviera escuchando. Solo quiero asegurarme, dije bajito, de que ustedes dos de verdad están listos para hacerse cargo de todo, por mí. Troy asintió como quien ya cerró trato. Claro, no más tienes que firmar. Nosotros nos encargamos del resto. Delila sacó un sobregrueso de su bolso y me lo puso enfrente. Es solo un borrador del acuerdo. Nada complicado. Seguirías viviendo aquí hasta que, ya sabes, hasta que decidas irte. Sonreí. O sea, hasta que tú decidas que ya me toca mudarme. Titubeó. No, no, solo pensamos que te vendría bien un lugar con más cuidados, más apoyo. Una casa de retiro, dije claro, sin rodeos. Nadie discutió. Aparté el sobre y me puse de pie. Joannie se acercó con el postre, pero negué con la cabeza suavemente. Joannie, dije, ¿me ayudas luego a sacar ese archivo de mi cuarto? Ella asintió, y su mirada pasó rápido por Delila y Troy. Entendió. Me di la vuelta, lenta, firme, y me paré frente a ellos. Creen que no sé nada. Pero sé todo. Troy frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Caminé despacio alrededor de la mesa, tocando con la mano cada silla, cada plato de porcelana, cada costura del mantel. Cada cosa aquí guarda testigos de mi vida en esta casa. No necesito proteger esto con una firma. Ya lo protegí con toda mi existencia. Piensan que estoy confundida. Que no entiendo cómo funciona esto. Creen que estoy sola. Pero solo he estado escuchando. Delila soltó una risa falsa. Mamá, estás siendo dramática. La interrumpí. ¿Sabes dónde estuve sentada ayer? Troy entrecerró los ojos. Detrás de la cortina del comedor, dije. Los vi ponerse tensos. Escuché todo. Palabra por palabra.
Convierte su cuarto en bodega. Ya no está lúcida. Solo necesitamos su firma. El aire se volvió denso. Me senté de nuevo, tranquila, y me serví más vino. Y esta noche lo repitieron todo. Solitos. Troy se levantó de golpe. ¿Nos grabaste? No contesté. Joannie se acercó con una bandeja. Puso frente a mí una rebanada de pay de nuez pecana. Yo no lo había cocinado hoy. Encima, doblado con cuidado, un papel. Lo abrí. Una transcripción. Las palabras grabadas por Silas. Leídas por Joannie. Sin show. Sin drama. Levanté la vista y lo miré directo. Yo no te grabé. Pero conozco a alguien que sí puede hacerlo. Delilah se puso pálida. Eso no es legal, no tienes permiso. La miré fijo. Pregúntale a Rosalind. Ella todavía tiene los originales. Certificados. Sin firmar. Troy se dejó caer de nuevo en su silla. Delilah lo volteó a ver, con el pánico pintado en la cara. Fui a la estantería, abrí el tercer cajón, y saqué una carpeta azul. Quiero firmar algo esta noche, dije. Delilah se quedó boquiabierta. Abrí la carpeta. No eran papeles de transferencia. Era un Nuevo Testamento. Redactado por Rosalind. Decía con todas sus letras. La casa sigue siendo mía. Y ninguna decisión legal puede tomarse sin mi firma. Y la de un testigo independiente. Lo puse al centro de la mesa. Los miré. Sin coraje. Sin tristeza. Solo claridad. Finalmente, entre carnes frías, un mantel antiguo, y platos heredados que ellos ya creían suyos. Me serví más vino. Y sonreí. Muy bien. Entonces sí firmemos algo esta noche. Traje otro tipo de papeles. Hay testamentos que no reparten bienes. Reparten despertares. La mañana de Acción de Gracias. La luz suave del sol entraba por las ventanas del frente, pintando rayas largas sobre el suelo de madera oscura en la sala. Me senté en la vieja silla junto a la chimenea. Mi suéter beige aún olía un poco a naftalina. Ese aroma de cuando Delilah era niña. Y la acunaba entre mis brazos. Temblando de frío. Del otro lado de la sala, Delilah entró despacito. Traía una carpeta en las manos. Troy venía atrás. Sin decir nada. Sin siquiera verme a los ojos. Ellos pensaban que iba a firmar. Todavía creían que seguía siendo la misma mamá de siempre. La que le huía al pleito, la que siempre cedía. La que se hacía para atrás para no incomodar. Pero Rosalind ya había llegado. Se sentó sin hacer ruido, en el rincón más apartado. Tenía más canas que la última vez que la vi. Pero su mirada seguía igual de afilada. Como una navaja que solo apunta a quien lo merece. Metió la mano en su bolsa. Sacó un sobre grueso. Y lo puso sobre la mesa de madera, al centro del cuarto. Joannie apareció segundos después, calladita. Me saludó solo con la cabeza. Y luego sirvió el té con tanta delicadeza. Que ni siquiera se oyeron sus pasos. Fui yo la que habló primero. Antes de sentarnos a cenar esta noche. Creo que necesitamos hablar, dije. Delilah soltó una sonrisa cansada, con un toque de victoria. ¿Sobre firmar los papeles? Traje. No la interrumpí. No sobre eso. Sobre esta casa. Sobre su futuro. Y sobre lo que yo he decidido dejar. Tomé el sobre que Rosalind había dejado sobre la mesa. Saqué el testamento nuevo, impreso con claridad. Con fecha, con índice, con firma. Ni siquiera necesité los lentes. Me los sabía de memoria. Había pasado noches en vela leyendo cada palabra. Y entonces empecé a leer, despacio, con intención. Yo, Henrietta Allwood, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que la casa ubicada en el número 12 de Halloween Drive no será heredada por ningún familiar. En su lugar,
La propiedad total y su valor serán transferidos al Fondo de Apoyo a la Mujer de Blue Hollow, una asociación sin fines de lucro que atiende a mujeres mayores que han sido abandonadas o que no tienen un hogar. Silencio total. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Y con cada segundo, el aire se sentía más pesado. Troy se removió en su asiento. Delilah se quedó helada. Continué. Esta decisión fue tomada a raíz de los hechos del 22 de noviembre de este año. Una grabación capturó una conversación entre Delilah Green y Troy Green, en la que ambos hablan de falsificar documentos e internarme en una residencia para adultos mayores, con la intención de quedarse con esta propiedad de manera ilegal. Delilah se tambaleó tantito, como si le fallaran las piernas. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», alcanzó a decir. Rosalind intervino entonces, con voz tranquila, legal, firme. «Tenemos la grabación. Y según las leyes del estado de Maine, cuando una grabación se hace dentro de una residencia privada, y al menos una de las partes está consciente y no es forzada, es totalmente válida ante la ley». Troy agachó la cabeza. Delilah empezó a llorar. No a sollozar, no a gritar. Ese llanto seco, atorado en la garganta. Como si las lágrimas le dolieran más por dentro que por fuera. «No entiendes. No lo íbamos a hacer de verdad». La miré. A esa hija que una vez abracé toda la noche, cuando le ardía la frente por la fiebre. La misma niña por la que vendí mi último par de aretes, para comprarle un vestido para su primer baile. Tal vez alguna vez la entendí mal. Pero ese día, la entendí con toda claridad. Joannie dejó la taza de té en la mesa. Y se sentó junto a Rosalind. Nadie dijo nada. Yo asentí, despacio. «Hay una cosa más», dijo Rosalind mientras sacaba 2 documentos más de su portafolio. Uno era para Joannie, el otro para mí. Las 2 firmamos. Testigo 1. Testigo 2. Nadie dijo nada. Yo firmé mi nombre por última vez, con la mano firme. Después me levanté y miré directo a los ojos de mi hija. Esta casa no es de quienes ya se creen dueños de ella. No necesitaba preguntar si Delilah me había escuchado. Sus ojos lo dijeron todo, bien abiertos, vacíos. Como si le hubieran aventado un balde de agua helada en pleno invierno. Troy se quedó tieso, con los brazos cruzados. Rosalind ni se movió. Solo esperaba lo inevitable. «Y por si alguno de ustedes necesita aclaraciones», dije, mientras colocaba otra pequeña pila de papeles sobre la mesa. Esta es una copia completa de los documentos que me iban a hacer firmar. Los mismos que describen una transferencia total de mis bienes. A cambio de derechos de visita condicionados. En el asilo de su elección. Joannie carraspeó, apenas audible. Sabía que ya los había leído. Los habían dejado casualmente en la barra de la cocina. Justo a la altura de mis ojos. No hacía falta que explicara nada. Delilah se inclinó para alcanzarlos, pero Rosalind fue más rápida. «No», dijo Rosalind con su voz firme, esa voz de abogada que no admite discusión. «Estos documentos ya se enviaron al sistema estatal esta mañana. La negativa de Henrietta a firmarlos, junto con las grabaciones. Ahora forman parte de un proceso legal de contraarbitraje». Troy soltó una risita amarga. «De esas que se te escapan cuando ya sabes que estás perdido». «¿Y qué ganas con todo esto?», dijo por fin, su primer comentario serio en todo el día. «No te íbamos a quitar nada. Solo pensamos que sería más fácil, para todos». Asentí lentamente. Sí. La mayoría de las cosas que son más fáciles para todos empiezan con alguien creyendo que tiene más derecho que los demás. Delilah se levantó de golpe, con las mejillas encendidas. Miró alrededor, nerviosa. Sus ojos se detuvieron en la foto de su abuelo. La que siempre tuve colgada en la esquina más luminosa, enmarcada en roble. Era abogado, dije, sin voltearla a ver. Y creía firmemente en algo. Un hogar no es un lugar al que se entra con mentiras. Vi a Delilah parpadear, rápido. No sabía si era rabia, miedo o si, por primera vez,
entendía. Que no todas las madres se quedan abrazando para siempre. No dije nada más. En vez de eso, saqué una pluma del bolsillo de mi abrigo. El mismo abrigo beige que traía el día que cargué a Delila por primera vez. Mi espalda entonces era fuerte, mis manos lisas. Ella era chiquita, suave, como masa sin hornear. El papel crujió suavemente al firmar. Rosalina sintió en silencio. Joanie me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ella había presenciado algo más profundo que una simple firma. Volví a ponerme de pie, una vez más, con la mirada firme sobre mi hija. Un hogar, dije, marcando cada palabra. No es de quien ya se siente dueño de él. Se fueron sin llevarse nada. Solo la imagen de ellos mismos reflejada en los ojos del otro. No hubo portazos. Solo una ausencia larga, callada. Y todavía tibia por todo lo que acababan de escuchar. Me quedé ahí, en la cocina. Con la mano aún apoyada en el asa de la tetera. El agua seguía caliente. Nadie se despidió. Nadie pidió perdón. Nadie preguntó si estaba bien. Y, por primera vez, eso no me dolió. La cocina se veía igual que anoche. El mantel viejo, bien doblado, descansaba sobre la silla. El mismo que usé desde nuestra boda. Cada mancha de vino tinto. Cada borde deshilachado. Me acordé de lavarlo a mano durante los inviernos. Porque no confiaba en la lavadora con la ropa de cama que había cosido mi madre. Lo saqué tantas veces para cenas familiares. Pero esta vez, lo había usado para revelar la verdad. Lo doblé despacio, alisando cada pliegue con calma. Sin prisa, sin arrepentimiento. En la pared, el retrato del abuelo de Delila seguía colgado. Con su traje oscuro. Mirando directo a la cámara. Con esa mirada firme. Clara. Dedicó su vida a ser abogado. Me enseñó a escribir con claridad, a firmar con mano firme. Y a no doblarme ante la verdad. Nunca imaginé que esas lecciones me serían tan necesarias. A estas alturas de la vida. El tintinear de la loza me sacó de mis pensamientos. Joanie estaba levantando el té. Esa muchacha había trabajado en mi casa desde que tenía poco más de 20 años. Después de su primer divorcio, nunca le pedí mucho. Solo le ofrecí quedarse aquí y traer a su hijo. Ese año no tuvo pastel de cumpleaños, así que le horneé uno de manzana. Sencillo. Sonrió todo el día. Hoy, Joanie sirvió otra tarta de manzana. Más bonita, más perfumada. Pero el aroma a canela era el mismo. Seguí la receta que me diste, dijo, dejando el cuchillo a un lado. Todavía está calientita. Por favor, coma. Asentí con la cabeza. Sin decir nada. La gratitud, a veces, no necesita palabras. Rosalín entró con una carpeta de cuero en la mano. Ya no vestía como abogada. Traía puesto un abrigo largo de lana café. Y una bufanda enredada al cuello. Su voz era suave, pero aún tenía esa presencia. Que podía hacer que toda una sala se quedara en silencio solo con una mirada. Aquí tienes tu copia, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Luego se sentó junto a mí y añadió, ya quedó todo listo. El fondo se anunciará después del Día de Gracias. Ya no pueden tocar la casa. Deslicé los dedos por el borde de la carpeta. El papel siempre se siente frío. Siempre seco. Pero hoy. Traía consigo la calidez de la libertad. No sé cómo vayan a reaccionar con el tiempo, dije, mirando por la ventana. Pero por lo menos ahora ya lo saben. Saben que no soy solo una viejita. Que lo deja todo a cambio de un cariño fingido. Rosalín no dijo nada. Ella sabía que hay verdades que no necesitan consuelo. Solo compañía. En el patio de atrás, la nieve empezaba a sentarse sobre la banca de piedra. El abrigo que lavé ayer todavía estaba colgado en el tendedero. Con un brillito dorado por la luz del atardecer. Una brisa se coló por debajo de la puerta. Y con ella, el sonido suave del carrillón.
Cada nota parecía contar los días que había guardado silencio en esta casa. Joannie sirvió más té. ¿Ha pensado en irse a algún lugar?, preguntó despacito, como con miedo de romper la calma. Sonreí. Todavía no. Pero quizá empiece a dar clases de repostería. Hay muchas señoras grandes en el pueblo. Muchas viven solas. Tal vez necesitan un lugar donde volver a empezar. Como yo. Joannie asintió, y su mirada se volvió más suave. Yo pienso que muchas van a venir. No estaba segura. Pero sí sabía que al menos una persona llegaría a esa mesa. Yo. Saqué mi cuaderno del cajón. El viejo cuaderno marrón con el cuero ya gastado. El lomo casi despegado. Cada hoja tenía pedacitos de vida. Pero nunca había escrito algo para mí. Solo había apuntes. Listas del súper. Las vacunas de Delilah. La receta de la sopa de pollo favorita de Troy. Todo para alguien más. Pasé a la última página. Y por primera vez, escribía algo. Que no era para nadie. Solo para mí. Mi nombre es Henrietta Allwood. Y todavía tengo suficiente dentro de mí para empezar de nuevo. Inhalé profundo. El aire olía a canela, a té Earl Grey. Y a algo más. Algo limpio. Como si el peso en mi pecho por fin se hubiera levantado. Rosalind se puso de pie, ajustándose el abrigo. Necesito salir tantito, dijo. Todavía me quedan algunos archivos por terminar. Pero si necesitas algo, márcame. No sonrió, pero sus ojos decían lo suficiente. Una promesa calladita, pero firme. Gracias por no olvidarte de mí, le dije. Nunca estuvimos realmente separadas, contestó. Solo nos fuimos turnando para guardar silencio. Y luego se fue, como quien no deja huella. Pero yo lo sabía. Alguien que sí me conocía de verdad. Había decidido quedarse. Joannie recogió la mesa. Pero dejó 2 rebanadas de pastel. Una es para que la guardes, me dijo. La parte del antes, y la parte del nuevo comienzo. Y también se fue, sin hacer ruido. Ya no se necesitaban palabras. La cocina se quedó en silencio. Pero no se sentía vacía. Abrí el refri. Unas cuantas manzanas rojas brillaban ahí dentro. La piel tersa, como si me invitaran. Quizá mañana pruebe una receta nueva. Quizá escriba un volante. Lo pegue en la parada del camión. O en la biblioteca. Una invitación para esas mujeres. Que nunca han sido invitadas a sentarse. A tomar té y reírse. Mientras comparten un pastel. Que quizá se cuarteó en el horno. Pero aún sabe ahogar. Esta casa no se la dejo a Delilah. Sino a quien entienda el valor. De los regalos. Empezando por mí. Salí al porche de atrás. La nieve ya se había derretido un poco. Dejando manchas brillosas bajo la luz que se apagaba. Toqué el abrigo colgado en el tendedero. De lana rasposa, pero de un beige resistente. Con un brillito dorado por el sol. El mismo que llevaba puesto el día. Que saqué a Delilah al sol por primera vez. Y aquí sigue. Como yo. Me di la vuelta y miré por la ventana. La cocina. Ese espacio de risas. De lágrimas. Y de largos silencios dolorosos. Ya no era un recuerdo que me doliera. Era un comienzo. No para ellos. Para mí. Abrí la puerta. El frío me tocó la mejilla. No picaba. Solo me recordaba que ya empezó otra temporada. Salí al porche. Y abrí la puerta de par en par. Como si estuviera esperando a una visita nueva. O quizá, a una nueva versión de mí misma. Algunas cenas no terminan con brindis. Sino con el clic suave de una puerta. Que se cierra detrás de quien. Un día mantuvo el calor encendido en esa casa. Henrietta alguna vez se hizo chiquita. Se hizo a un lado. Guardó silencio. Todo por recibir una mirada de desprecio.
En la misma cocina que construyó con sus propias manos. Pero un día entendió. Cuando das y te olvidas de ti misma. Llega un momento en que tu presencia se vuelve algo reemplazable. Como un mantel viejo. Uno que absorbió lágrimas. Risa. Que se deshiló. Y se dobló sin pensarlo 2 veces. Henrietta no eligió la venganza. Eligió quedarse. Eligió firmar un testamento. Que no dejaba riquezas. Sino el valor de una vida bien vivida. Y si esta historia te hizo pensar. Aunque sea tantito. Piensa en esa mujer. Que cada mañana preparaba el té para todos. En silencio. Y si todavía tienes la dicha de tenerla cerca, no dejes que sea ella la que tenga que abrir la puerta sola.